qué gusto escucharles. Bueno, la verdad es que la situación en Ecuador se ha complicado muchísimo en los últimos días. Hoy tenemos oficialmente 3.747 contagiados con 5.500 sospechosos. De la data de las últimas semanas, casi el 70% de los sospechosos normalmente están contagiados, entonces eso da una idea de que nuestra realidad debería estar bordeando los 7.000, 8.000 casos. Pero lo oficial en este momento son 3.747 a la fecha de hoy. Hernán, en los últimos días recibimos noticias desde ese lugar donde se mostraba lo complicadas que estaban las calles por la cantidad de muertos que había en algunas localidades. El sistema supuestamente no daba abasto para los velatorios y para los sepelios de esas personas. Contanos un poco acerca de esto y cuál es la situación actual, considerando que tienen una gran cantidad de casos, un alto índice de esos casos que están en estudios que dan positivos, y qué está pasando con esa situación. Bueno, lo que pasó fue que se desbordó el protocolo del manejo de cadáveres en la ciudad de Guayaquil. Ecuador es un país que tiene dos regiones muy pobladas, que son Pichincha y Guayas, y la ciudad de Quito, que es la capital, y la ciudad de Guayaquil son las dos ciudades más grandes. Guayaquil en este momento es el centro de la epidemia en Ecuador, aunque las demás provincias también están todas con contagiados, pero en Guayaquil es donde las imágenes que ustedes vieron se complicaron la situación en las últimas 2 semanas. Esto es porque del 23 de marzo al 4 o 5 de abril hubieron 1.550 fallecidos en la ciudad, cuando lo normal en la ciudad es tener alrededor de 800 fallecidos en un mes. Entonces, esa diferencia se piensa que son todos positivos de coronavirus, aunque no se puede confirmar porque a muchos no se les ha hecho el examen al respecto. Lo que sí pasó fue que la capacidad del sistema para el manejo de cadáveres era una capacidad para levantar 50 cadáveres diarios, y ahora logró el gobierno, después de una semana muy complicada y donde recibió muchísimas críticas, logró levantarlo a 150, y creo que la situación se está controlando de alguna manera por ese lado tan complicado, tan duro y tan triste que es que no poder hacer el sepelio como es debido a un familiar. Hernán, inclusive te cuento algo. Sí, adelante. ¿Cuáles son las medidas sanitarias que ha tomado el país? ¿Están ustedes con aislamiento obligatorio? Sí, por eso te explicaba antes esta diferencia de varias regiones. En Quito hay menos contagiados que en Guayaquil, en la capital. En la capital empezó una semana antes la parálisis de la ciudad como tal. Inclusive hubo un día que no se pudo circular. El primer día hubieron contradicción entre las decisiones del alcalde y las del gobierno, pero te diría que Quito empezó unos 4 o 5 días antes que Guayaquil esta para obligatoria laboral. Esto empezó, ya vamos por la tercera semana, te diría que tercera semana en Quito, esta sería la cuarta ya, y la tercera en Guayaquil, y se ha puesto las medidas inclusive más complicadas, porque al principio se permitía, primero, que solo pueden trabajar los sectores de telecomunicaciones, alimentación, obviamente todo lo relacionado a salud, y todos los delivery son los que pueden funcionar. El resto lo podía hacer por placas. Por el último número de placa se podía salir de 9 de la mañana, de 5 de la mañana a 2 de la tarde. Ahora esto 2 días a la semana. Primero fueron 3 días a la semana, después fueron 2, y desde hoy es solo un día a la semana, y el toque de queda es completo sábado y domingo desde este fin de semana. Una consulta. Escuchamos permanentemente en los distintos países que lo que se busca es que el sistema de salud no colapse. Digo, el aislamiento tiene como objetivo eso, que haya menos contagios en un periodo corto de tiempo y no saturar el sistema de salud. ¿Cómo está funcionando el sistema de salud allí en Ecuador? Y contanos un poco las características que tiene, ¿no? Sí, ¿en qué situación está la salud pública? ¿Cómo está asistiendo la salud privada? Definitivamente ese fue el problema que pasó en la ciudad de Guayaquil. De hecho, tenemos 1.600 empleados de los servicios de salud entre médicos, enfermeras y funcionarios administrativos
que se han contagiado y la mayoría están en la ciudad de Guayaquil. Entonces, definitivamente le ha pegado muy fuerte al sistema de salud de la provincia del Guayas en un principio. Te diría que el resto del país todavía la capacidad hospitalaria y la capacidad de unidades de cuidados intensivos y de respiradores se sostiene bien. En Guayaquil se desbordaron en estas últimas 2 semanas y poco a poco creo que están haciendo todo lo posible, tanto con el apoyo de empresas privadas que han donado muchos respiradores, tanto cuanto con el aumento de capacidad de camas. Hoy día se dotaron de 1.500 más de lechos hospitalarios para los enfermos allá en Guayaquil. Y claro, y creo que es algo que nos pasa en la gran mayoría de países de Latinoamérica, la salud nunca es la prioridad que debería ser, y definitivamente algo así como una pandemia tan grave y tan mundial como esta no nos agarró preparados. Eso creo que es evidente. Hernán, ¿cuál es la situación geopolítica? ¿Qué está pasando con las fronteras en Ecuador? ¿Qué pasa con el ingreso y el egreso de personas a través de las distintas fronteras? Nosotros desde el día 17 de marzo están cerradas las fronteras, están cerrados los vuelos internacionales. Solo han llegado los vuelos internacionales de ayuda humanitaria y de repatriados en estos vuelos humanitarios. Pero y de igual manera solo han salido aviones con extranjeros que estaban acá y que se habían quedado después del cierre de las fronteras. Está todo cerrado, de hecho. ¿Perdona? ¿Y en regiones adentro del país también están cerradas? Dentro del país está prohibido, exactamente, no hay cómo transportarse de una provincia a la otra. Está el transporte de las ciudades y el transporte interprovincial está totalmente parado. Lo único que funciona son los transportes para los sectores que tienen que trabajar en estos momentos, que son seguridad, salud. Entonces hay ciertas unidades del transporte urbano que lo apoyan para eso nada más. Todo lo demás está en trabajos desde la casa y no hay, la jornada laboral está totalmente interrumpida y solo se puede trabajar vía home office. Hernán, contanos cómo están viendo los ecuatorianos la manera en que el gobierno actúa, cómo están evaluando esta situación y si están siendo responsables a la hora de respetar la cuarentena, por ejemplo. Empiezo por la segunda parte. La cuarentena empezó funcionando bien, te diría, en algunas ciudades más que en otras. No se tomó muy en serio en algunas ciudades, eso hay que admitirlo. Y hay un poco de relajamiento porque ya estamos en la tercera semana y este fin de semana el presidente dijo que el 40% de los contagiados que tienen el virus han salido de sus hogares a abastecerse o se han movido, ya se están controlando a través de geolocalización. Entonces, por eso se endurecieron las medidas para esta semana. Primero, es obligación salir con mascarilla y guantes, es obligatorio, si no, uno puede recibir una multa. Y lo que te decía antes del transporte privado, los vehículos particulares solo pueden moverse por el último número de la placa un día a la semana. Esto de lunes a viernes, sábado y domingo serán 48 horas de toque de queda absoluto. Eso sería la segunda parte. La primera parte, el gobierno sí se vio desbordado de la situación en Guayaquil. Efectivamente, ellos pidieron disculpas, el vicepresidente pidió disculpas de este fin de semana de lo que había sucedido, que no era justo para la población este problema de los cadáveres insepultos y que no se hayan podido retirar. El desborde fue por un poco lo que yo te explicaba antes, de la capacidad diaria de 50, era un promedio de 150, 1.500 en las últimas 2 semanas, frente a los 800 regulares de un mes. Entonces todo eso colapsó. De hecho, hoy hay una polémica sobre que no hay ataúdes en la ciudad de Guayaquil, ataúdes de madera, y la Asociación de Cartonera entregó 4.000 ataúdes de cartón corrugado como una medida de ayuda al gobierno. Le entregó 3.000 al gobierno y 1.000 al municipio de Guayaquil. Entonces, eso es como una salida al momento para la situación que está, pero en todo caso yo creo que es justo reconocer errores, creo que los han reconocido. También es justo decir que hubo una campaña muy fuerte de fake news y de desinformación, y ahí es donde los medios serios tenemos que
decir lo que es la verdad, lo que sucede en verdad, pero tampoco dejarnos llevar por ciertos sensacionalismos que a veces se dan. Te digo, la situación es muy grave, aquí es una realidad lo que ha sucedido, nadie lo puede negar, pero creo que de alguna manera al gobierno le tocó muy duro en las primeras semanas y lo están corrigiendo de alguna manera ahora. Hernán, justamente te quería consultar sobre eso. ¿Cómo está trabajando la prensa? ¿Puede acceder a información de este tipo que en general es muy sensible y sobre todo teniendo en cuenta que el gobierno asume algunos errores? ¿Cómo están desarrollando su tarea? Bueno, yo diría que todos los medios hemos seguido las informaciones oficiales del gobierno sobre los datos de contagiados, de muertos, de posibles sospechosos, de personas curadas. Todos hemos seguido esa información. Ahora, claramente en Guayaquil, principalmente, se les desbordó la situación en las últimas 2 semanas, pidieron disculpas, y yo creo que había un problema también sobre la lentitud para dar los resultados de los exámenes. Entonces, al principio los resultados se daban 6 días después, entonces claro. Probablemente los datos que teníamos los teníamos con 6 días de atraso sobre la realidad. Y tampoco habían lo suficientemente cantidad de pruebas para hacer los diagnósticos. Entonces ahora llegaron 100.000 pruebas rápidas, el día de hoy empiezan a hacer esas 100.000 pruebas rápidas. Entonces yo creo que la curva o la subida exponencial se va a dar ahora que se van a hacer más pruebas. Entonces creo que eso de alguna manera se va a corregir, pero te diría que hay una libertad de información, sí la hay, pero ha habido mucha guerra mediática de que el gobierno no transparentaba los datos, y el presidente el día viernes o el día sábado salió en una cadena nacional a decir que ha ordenado que se transparenten los datos de manera inmediata. Entonces creo que por ese lado también ha rectificado el gobierno errores que haya podido tener. Hernán, recordanos cuántos muertos tienen al día de hoy en Ecuador. No sé si lo dijiste cuando arrancamos la nota, creo que dijiste la cantidad de infectados, no la cantidad de muertos. Sí, espérame un ratito porque acaban de dar el último dato. Sí. Ahora Hernán nos va a contar cuántos son los muertos a hoy, pero recordemos que él hacía referencia a que hay un importante número en determinado momento a los que no se les realizó el análisis. Estamos hablando de la zona de Guayaquil, ¿no es así? Exacto. Lo que pasa es que no se puede saber exactamente cuántos son los datos, cuántos son realmente los muertos por la situación actual y cuántos son los muertos regulares. O sea, de los datos que se tenía de enero y febrero, el 46% de esos 828 muertos que mensualmente se daban en Guayaquil, 46% morían de causas naturales en sus casas. Entonces es difícil determinar si todos los muertos que han habido, estos 1.500 en estas últimas 2 semanas, son todos por coronavirus. Claro. Esa es un poco la parte que el gobierno se veía sobrepasada en información. El dato de los 1.500 fallecidos son los que están recogiendo en este momento de la ciudad han recogido en estas 2 semanas en la ciudad de Guayaquil, y por decirles, el día de ayer fueron 98 cadáveres. Todavía no se sabe exactamente cuántos son los datos a la fecha exacta, los que son por coronavirus o no. El dato del gobierno es alrededor de un 5% de los infectados que ha fallecido por coronavirus. Ajá. Son los casos oficiales los que estaban hospitalizados, los que haces referencia, no los que han fallecido en su casa o en otros lugares. Correcto. Hay una diferencia grande entre los casos sospechosos de haberse muerto por coronavirus y los datos oficiales de muerte por coronavirus. Bien, un lujo realmente la entrevista, te agradecemos un montón. Hernán, sabemos que ustedes también están trabajando contra reloj y a full. Muchísimas gracias por este contacto. No, gracias a ustedes por su tiempo, y aquí en Diario Metro en Ecuador quedamos a las órdenes, y esperamos que en Argentina también y el resto del mundo logremos sobrellevar esta situación. Hay que poner el hombro todos y quedarse en casa como que es lo más importante. A tu disposición. Muchas gracias. Entonces será el contacto con Hernán Cueva, gerente de noticias de Metro Ecuador. Así es.